Buenas noches, gente de YouTube, y buenas noches, gente de Instagram. Muchas gracias por estar. Bueno, mientras se van sumando, como ya sabemos, siempre Instagram nos avisa que les está avisando a los seguidores. Me voy a presentar. Mi nombre es Silvana Carlosiet, soy mentora del método Manifiesta tu Esencia. Es un método holístico, único, exclusivo y transformador está diseñado justamente para que podamos brillar en todos los fractales. Esto que quiere decir de que em, considera que tenemos 7 fractales que tenemos que atender y para todos estos fractales tenemos alguna terapia y alguna resolución para poder atenderlos. Así que este es el ofrecimiento que les estoy haciendo a partir del año pasado. Sinceramente, eh, me da mucha alegría haber podido construir y gestar este hermoso sistema para ofrecerles este hermoso método holístico para que puedan trabajar, porque, bueno, en todos estos años lo pude ir trabajando y sé que funciona y sé que da resultado. Hola, Mike, ¿cómo estás? Y entonces por eso de esta misma manera es que quiero ofrecerlo y en esta oportunidad, en este mes de abril, estoy transitando los 20 años en mi trayectoria, en mi propósito. No le quiero decir profesión porque no me siento que estoy profesando nada, solamente estoy entregando lo que a mí tanto bien me hizo. Y entonces, en este primer vivo de este mes, donde estoy celebrando estos 20 años, que sinceramente me parece increíble de que ya haya pasado tanto tiempo, quiero contarles cómo fue mi inicio, o sea, por qué yo estoy acá y qué fue lo que me llevó a esto. Y justamente fue el síntoma manifestador. Uno cuando tiene algún problema de salud o cuando pasa una situación, hola Mirta, ¿cómo estás? Cuando pasa una situación difícil y especialmente que pasa por el cuerpo, uno lo considera que es algo muy traumático, que es algo doloroso, que es algo que es algo que es un castigo, que no nos merecemos esto, que merecemos estar bien. Y en lo personal, pude reconocer que el síntoma fue mi gran manifestador, mi gran manifestador. Yo hace un poco más de 20 años empecé a estar muy distinta de lo que era. Yo desde mis emociones yo no estaba bien. Yo siempre fui a terapia desde muy chica, porque siempre tuve muchos conflictos con mi mamá y mi mamá me mandaba al psicólogo. Gracias a esta mujer tan adelantada, yo pude ir al psicólogo durante mucho tiempo. Entonces, bueno, todo esto me llevó a un proceso de indagación, de autoconocimiento, de empezar a preguntarme. Luego de un tiempo, yo en ese momento estaba viviendo en Rosario, yo me voy con una pareja a vivir a Rosario, era muy chiquita, tenía 19 años, pero me voy para allá y bueno, esta pareja se termina con bueno, una situación de desvalorización muy grande que tuve que vivir. Después viene otra pareja donde también sufro una situación de violencia muy grande. Después viene otra pareja que era el que me iba a salvar, el gran salvador, y ninguno hizo nada, por supuesto. Porque me di cuenta de que, bueno, de que la única que tenía que hacer cosas era yo. En ese interín aparece este síntoma, un síntoma que para la época nadie entendía nada. Yo iba a los médicos, yo iba al psicólogo, a la psicóloga, al psiquiatra, al neurólogo, a la neuróloga, me medicaban. Yo siempre estaba igual o peor. En una oportunidad conozco una psicóloga, un sol de persona, no solamente de persona, sino también como profesional.
Em, y empiezo a trabajar con ella, empiezo a entenderme con ella. Mi gran problema era que yo no podía salir a la calle sola y que yo tenía una sensación que no podía describir, porque yo sentía un temblor por dentro mío, yo sentía que mi corazón latía más fuerte, que mis manos me transpiraban, y ahora todo eso lo sabemos, o sea, lo súper sabemos y lo tenemos súper claro de que eso es una crisis de ansiedad, es un ataque de pánico, pero hace 20 años nadie conocía esto, nadie sabía lo que era. Entonces a mí me llevó muchísimo tiempo poder descifrar qué era esto y qué era lo que me pasaba. Entonces, bueno, esta psicóloga me dice que yo tengo que ir a practicar yoga. Yo ya había estado medicada, estaba mal, seguía peor. Al contrario, la medicación me hacía peor todavía porque era como que tenía el resabio de esa medicación, como que yo solita estaba dándome cuenta de que por ahí no era el camino. Entonces, yo no dormía también, padecía insomnio, no podía descansar, no dormía, pasaba días y semanas sin dormir, dormía de día, de noche leía mucho. Y por supuesto que cuando uno está con estas situaciones y con estos síntomas, uno atrae sus semejantes. Entonces atraía eh, situaciones donde veía por televisión cosas muy oscuras, donde leía o me llegaban libros de cosas muy traumáticas. Entonces es como que yo retroalimentaba todo esto que estaba viviendo. Cuando esta psicóloga me dice que yo vaya a practicar yoga, yo no tenía idea de lo que era. Entonces, bueno, voy con mucho, primero, con mucho recelo porque no sabía qué era, y segundo, con una voluntad muy grande, que yo siempre la tuve, eso lo reconozco, pero como a mí me costaba tanto salir, yo tenía que hacer media cuadra, y a mí, sinceramente, hacer media cuadra para mí era tétrico, era terrible, terrible, porque yo sentía una amenaza permanente en todos lados. O sea, yo afuera sentía una amenaza permanente. Yo tenía que estar adentro y podía salir únicamente si salía acompañada. Entonces, bueno, empecé a ir a practicar yoga de una profe amorosa que había en un gimnasio muy cerquita de donde vivía, a media cuadra de mi casa. Este, y esa primera noche que yo practico yoga, dormí. Y entonces eso fue lo que más me llamó la atención, porque yo digo, uy, esto es lo que yo estoy necesitando, porque yo no estoy pudiendo dormir. Empecé a encontrarme con mi cuerpo, empecé a saber que tenía un cuerpo, porque yo en ese momento no sabía dónde tenía mi cuerpo, porque mi cabeza estaba en un lado, mis emociones estaban en el otro, mi cuerpo estaba en cualquier otro lado. Yo padecía muchas tensiones, por supuesto, vivía en tensión permanente porque sentía que todo era una amenaza. Sufría muchas contracturas de cuello, me dolía todo el cuerpo. Y entonces, en ese momento, cuando me di cuenta de que esto me permitía dormir, dije, ay, bueno, esto es lo que yo estoy necesitando. Entonces, bueno, empecé a hacer prácticas yo sola. Yo iba una vez por semana a yoga y empecé a hacer prácticas sola. Y eso era lo que yo sentía que a mí me iba calmando y que me ayudaba a aflojar mis tensiones, a estar más suelta, más relajada, y especialmente a poder dormir. Lo que aprendí con mi psicóloga fue a respirar, porque yo no sabía respirar, yo no sabía cómo era, no sabía que respirábamos, sinceramente. Yo no sabía de que el acto de respirar era un acto bueno, que lo teníamos que hacer de manera consciente. Yo respiraba porque el aire era gratis. Y entonces ella me dice, fíjate que tu respiración no es la adecuada, vos estás respirando muy cortito, estás respirando de manera incorrecta, que eso te hace estar en alerta permanente, en no oxigenarte. Entonces empiezo a prestar atención y empiezo a hacer respiraciones, a practicar respiraciones, a tomarme el tiempo para hacer las cosas más sencillas que podía haber. O sea, no necesitaba ningún médico, ninguna medicación. Yo lo único que necesitaba era encontrarme conmigo.
Lo único que necesitaba era aprender a respirar, a tomar la vida y a conectarme con mi cuerpo, porque yo estaba en cualquier lado menos en mi cuerpo. Entonces eso fue lo que a mí me ayudó a poder reconocer y a poder salir de ese lugar de donde estaba, que era ese lugar de tanto malestar y ese síntoma que yo lo tuve durante 6 años. Eh, yo estuve 6 años encerrada, 6 años que no podía salir, 6 años que había dentro de mí algo que me decía que yo tenía que hacer algo y que era algo muy importante lo que tenía que hacer, pero yo no sabía qué. Entonces, cuando yo empiezo a reconocer que esto era lo que a mí me había hecho bien, y si a mí me había hecho bien, yo podía hacer y acompañar a otras personas a poder transmitirlo, a poder ayudar, a poder acompañar a otras personas, ahí es cuando yo decido comenzar con la formación de yoga. Y, y es como que el síntoma como el gran manifestador, porque justamente fue el que me llevó a poder darme cuenta en qué lugar tenía que pararme para poder ver qué era lo que yo necesitaba. Necesitaba sanar y necesitaba modificar para que pueda reconocer qué era lo que tenía que entregar. El síntoma justamente fue lo que a mí me ayudó a reconocer, porque yo había estudiado abogacía, había estudiado comercio exterior, o sea, mi camino era por otro lado totalmente. Yo nunca me imaginé que este era mi camino, que esto era lo que yo tenía que hacer. Sí, lo que yo sí siempre tuve fue la intuición y fue la intuición muy desarrollada y eso lo tuve desde siempre, yo no sabía para qué era. Entonces es como que todo me fue llevando a reconocer qué era lo que yo tenía que entregar y qué era lo que yo tenía que manifestar y qué había en mi esencia, que yo no reconocía desde mi consciente, desde mi mente, yo no podía reconocer. Y justamente darme cuenta que era esto lo que tenía que hacer. Por eso uno muchas veces reconoce a un síntoma, a una enfermedad como esa cuestión de que no me lo merezco, de, de que qué mal que está todo porque estoy teniendo este síntoma, y el síntoma siempre viene a mostrarnos algo. El síntoma siempre viene a mostrarnos que algo no está bien. Y a mí me lo mostró de una manera tan perfecta. Hace 20 años yo no sabía de esto de la biodecodificación y tampoco estaba en boga como ahora. Ahora cualquiera sabe qué es un ataque de pánico, qué es un ataque de ansiedad, o sea, por qué uno tiene que, si no puede salir afuera es porque tiene que estar adentro. Cualquiera lo sabe a eso, pero hace 20 años no. Entonces, pasó el tiempo y yo me fui dando cuenta de que el síntoma fue el perfecto para ayudarme y para reconocer, para que yo pueda reconocer qué era lo que tenía que hacer. Me mostraba justamente el pánico o la crisis de ansiedad no muestra otra cosa más que tenemos que cambiar, que hay algo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Y era lo que yo tenía que hacer. Eh, eh, y yo no me daba cuenta, yo no lo podía ver a eso. Cuando el corazón se acelera, cuando hay ansiedad y el corazón se acelera, justamente el corazón nos está diciendo de que nosotros estamos vivos y tenemos que reconocer que estamos vivos. ¿Y por qué también se siente desde un ataque de pánico de que nos vamos a morir? Porque justamente la que se tiene que morir es la antigua para renacer una nueva. ¿Mm? Un ser nuevo, alguien con otros valores, con otras virtudes, reconocer las virtudes propias, darse cuenta de que el camino que está recorriendo no es el que tiene que recorrer otro. Cuando yo en agorafobia, o sea, de que yo no podía estar en espacios abiertos, eso me invitaba también a estar adentro mío, a ir a mi interior, a reconocer en mi interior que yo ahí lo tenía todo, que ahí estaba el bienestar, la sanación, que ahí estaba todo lo que yo estaba necesitando para modificar
y para manifestar mi esencia. ¿Eh? Entonces, cuando viene un síntoma, por eso yo agradezco tanto a esto que vino, que uno solo es el que lo hace desde su inconsciente porque necesita modificar, necesita cambiar y necesita transitar la vida que vino a transitar y muy especialmente a cumplir el propósito de su alma. Entonces yo sinceramente agradezco tanto porque esto justamente me vino a decir que era lo que yo tenía que hacer. Y así es como se fueron desarrollando, como dice mi amiga Jaco. Eh, Empecé a desarrollar todo esto que yo, cuando yo empecé con la práctica de yoga, cuando empecé con mi práctica de yoga personal, a mí eran solas y es como que yo empecé a reconocer y a darme cuenta de que mi cuerpo solo lo hacía, que había una sabiduría interior, que había algo que yo lo tenía porque salía solo. Yo jamás preparé una clase, por ejemplo, de yoga cuando empecé empecé a dar clases en mi tercer mes que estaba transitando mi instructorado. Imagínense cómo me habrá visto mi profe de entusiasmada, que al tercer mes me dio todas las horas de ella para que yo las dé. Entonces, siempre el síntoma viene a mostrarnos qué es lo que nosotros tenemos que corregir y alguien que nos ayuda a ver eso, o sea, sí, ahora, porque bueno, justamente está esto de la biodecodificación que podemos entrar y podemos reconocer de dónde viene y para qué está viniendo, pero en ese momento, hace 20 años, yo no tenía idea de que para qué venía esto, yo lo descubro después a todo esto, y ahí es cuando a mí me van cerrando y me van cayendo todas las fichas de para qué vino, por qué vino, en el momento en el que vino, en el momento en el que se manifestó este síntoma, y qué maravilloso que fue porque me ayudó a reconocer justamente lo que yo venía a, a, a- a plasmar como propósito a esta encarnación. Entonces, siempre cuando hay un síntoma, yo desde mi lugar y desde todo esto que pude reconocer, siempre tómenlo como el gran maestro. Esto es lo que a mí me gusta transmitir y quiero transmitirle a ustedes, de que lo tomen como ese gran maestro, de que si viene un síntoma, no es porque se tienen que morir. A mí no me gusta hablar de enfermedad, para mí todo es un síntoma. Un síntoma viene para que descansemos, para que meditemos, para que estemos adentro, para que nos prioricemos, para que nos atendamos. Un síntoma viene para que podamos reconocer de que hay algo que no está bien en nuestra vida y que tenemos que cambiar, y que tenemos que cambiar porque necesitamos evolucionar. Y necesitamos evolucionar justamente porque el mundo de hace 20 años no es el mismo que el de ahora, y yo no soy la misma de hace 20 años ahora, ni siquiera soy la misma de ayer. Ayer pensaba una cosa, hoy pienso otra, desde otro lugar, cuando me planto o hago algo que me ayuda en mi evolución. Entonces la evolución es permanente y el cambio es permanente, y es por eso de que tenemos que reconocernos y reconocer justamente que todo lo que nos sucede es para nuestro mayor bien, absolutamente todo. Que, que un síntoma no viene a jodernos la vida, por el contrario, viene a darnos la oportunidad de vivir distintos y diferentes, de vivir con otros recursos, de reconocernos, de saber cuál es el camino a seguir, y que justamente es eso lo que tenemos que escuchar, la voz de nuestra alma. Poder escuchar esa voz de nuestra alma que nos dice, ese no es el camino que tenés que seguir. De hecho, cuando yo me recibo de comercio exterior, eh, llevé mi currículum a un montón de lugares y no me llamaron de ninguno. Esa también era otra señal. Y esa señal, bueno, fue justamente, tenés que hacer otra cosa. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar nuestras señales,
empezamos a reconocer de que, bueno, de que el camino es el que nos va indicando el universo, el maravilloso universo en el que habitamos, que nos hace el favor de, de, de darnos herramientas para que nosotros podamos hacer lo que en realidad vinimos a hacer. Entonces, este es mi testimonio de este gran síntoma manifestador. Para mí fue lo que me ayudó a recuperar la vida, a reconocer la vida, porque yo no tenía conciencia de lo que estaba viviendo, de lo que estaba haciendo y de cómo estaba desperdiciando mi vida. No tenía yo no creía nunca que se podía vivir de la manera que estoy viviendo ahora, por ejemplo. No creía nunca que se podía conectar con espacios y estados de paz y de armonía, y pensaba de que todo era difícil y que todo era un sacrificio y de que todo era eh, de que la vida no era lo que hoy considero que es, o sea, de que es un regalo, ¿sí? Y que aquí estamos para aprender y que especialmente en estos momentos, o sea, que en estos momentos, o sea, remarco esto de estos momentos porque son momentos donde podemos, hay mucha información a disposición, entonces tenemos que tomar esa información. Por ejemplo, ahora tenemos que saber de que Mercurio está retrógrado. No sé cómo va a salir esto, porque para las comunicaciones Mercurio retrógrado es terrible, de que estamos en el medio de eclipses, de que no nos sentimos bien y que tenemos que tener mucha paciencia y entregar. Bueno, entrego esto, hago esto y veo qué es lo que sucede. Entonces, cuando nosotros tenemos todo este bagaje de información, la tenemos que usar para nuestro bien, la tenemos que usar para nuestro propósito. Antes no cualquiera salía bueno, primero que no había redes sociales y otra de que no cualquiera decía que era lo que lo había llevado a la vida o lo que le había devuelto la vida. Al contrario, hace 20 años la enfermedad era una desgracia y era lo que te permitía estar en estado de malestar para morirte, porque no había tantas cosas de hecho, bueno, perdí una amiga, eh, y bueno, y eran cosas bueno, que justamente nosotros no teníamos en cuenta. Entonces, en estos momentos que hay tanta información a disposición, por eso es tan importante también que si hay algo que nos resuena, que le demos el valor que tiene y que justamente lo tomemos para nosotros, lo tomemos para nuestro mayor bien, lo tomemos para nuestro bienestar, para poder evolucionar, para poder avanzar, para poder reconocer eh, que estamos en esta vida para el disfrute y para disfrutarla. ¿M? Eh, Sinceramente, esta es mi exposición sobre mi gran síntoma manifestador, porque fue justamente el que me manifestó el camino a seguir y mi propósito de vida. Entonces, siempre que tengan un síntoma, pregúntense para qué viene. Siempre que aparezca algún síntoma, sea el mínimo que sea, pregúntense para qué viene, porque viene para algo. Y seguramente que es para que modifiquemos, para que cambiemos, para que pensemos en nosotros, para que realmente nos demos cuenta de que valemos mucho más que cualquier preocupación, que cualquier ser al cual depositamos, porque me pasó, al cual depositamos todas nuestras expectativas, que las expectativas especialmente es el mejor método para sufrir, porque cuando creamos expectativas es justamente cuando más sufrimos. Entonces, que nos pongamos en ese lugar de poder experimentar al síntoma como la gran oportunidad, como la gran oportunidad puede venir un ataque al hígado para que descansemos, por ejemplo. Nos exigimos tanto que a lo mejor viene justamente para que descansemos. Entonces, bueno, que tengamos en cuenta que cada uno de los síntomas que aparecen no son en vano,
que el cuerpo siempre habla y que justamente habla de lo que necesitamos modificar y no nos damos cuenta y no lo reconocemos y nuestro consciente no lo reconoce. Yo en mi vida hubiese pensado de que este era mi camino, de que esto era lo que tenía que hacer hasta hace 20 años atrás. Y cuando arranqué con todo esto, sentí que esto era mi vida y que yo nunca más me iba a separar de esto, porque esto era lo que tenía que hacer. Y así es como fui transitando, como lo compartí en la publicación, con casi 20 terapias que tengo, con el conocimiento de casi 20 terapias, más todavía, porque algunas pasaron por mí y no las transmito, pero que justamente me ayudaron a reconocerme y a saber quién verdaderamente soy para poder acompañar a otros. Entonces, siempre tengan en cuenta que cada uno de los síntomas que se presentan en nuestra vida y en nuestro cuerpo, que justamente lo hacen para que podamos reconocer qué es lo que nosotros tenemos que entregar en este universo. Así que, bueno, esto es por hoy. Espero que lo tengan en cuenta, que lo puedan reconocer y que pueda servirles a todas aquellas personas que hoy sé que están transitando, y es para estas personas que sé que hoy están transitando una situación como la que yo transité durante mucho tiempo, hace tanto tiempo, y que me ayudó a reconocer que era lo que tenía que hacer, que solamente tenía que cambiar, que lo único que tenía que hacer era cambiar y encontrar ese camino, encontrar, ir hacia adentro a buscar ese diamante que tenemos para hacerlo brillar. Y, y, si y sé que hay mucha gente que está con esta sintomatología bueno, eh, porque el universo nos pide cambiar, eh, porque el universo siempre nos pide cambiar, porque siempre el camino es hacia adentro, no es hacia afuera. Por más de que nosotros querramos ir hacia afuera y consideremos de que todo está afuera, lo más importante, lo primordial y lo principal está dentro de nosotros. Entonces, la invitación es para que todos los días, un ratito, sea mi condición y mi única, y lo único que siempre les ofrezco, les brindo y quiero que lo hagan porque sé que es así, es que dispongan de momentos de silencio para ustedes. Lo hago con la agenda, lo hago en el canal de YouTube, lo hago siempre que comparto algo en los grupos de mi comunidad, ir hacia adentro. No hay otra alternativa. La única manera de encontrar el bienestar es ir hacia adentro. No busquen nada afuera, porque lo busqué y no lo encontré. Y en todos estos 20 años que estoy transitando esta, esta maravillosa vida, me han pasado un montón de cosas, ojo, me han pasado un montón de cosas y fueron no tan gratas también y me siguen pasando. Pero tengo recursos para poder con todas esas, con todo esto que pasa. Tengo recursos para poder sobrellevar. Y si no los tengo, los busco desde otro lugar, desde un lugar del autoconocimiento. Entonces, vayan hacia adentro, conéctense con ustedes y disfruten de la vida que es hermosa. Un placer, Mommy. Ahí me dice, gracias, siempre es bueno que me lo recuerden. Sí. Bueno, me alegro, volví a escucharlo si es necesario y compártanlo para personas porque sé que puede haber personas que están necesitando de algo, de una experiencia como esta, de que justamente están transitando, están viviendo por una situación muy parecida y yo doy fe de que si se aquietan y van para adentro y buscan qué es lo que tienen que modificar y cambiar, ese síntoma es la gran bendición para poder manifestar la esencia divina. Muchas gracias. Gracias, Jole. Un placer, un placer, un placer. Bueno, corazonas, las dejo. Muchísimas gracias. Voy a salir de aquí. Gracias, gente de YouTube. Muchísimas gracias, gente de Facebook.
Y muchísimas gracias, gente de Instagram. Nos estamos viendo la semana próxima, con otro vivo también muy bonito sobre mi historia. ¿Eh? Muchas gracias por estar.